Llega la emisión nacional de El Comercio TV en su edición de la mañana a Televicentro en este día miércoles, mitad de semana. Dianita. ¿Qué tal, querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. A quienes se integran a esta hora junto a nosotros, tenemos importante información para ustedes. El día que sea provechoso, que sea bueno y ya ponerle toda la atención y a que mañana juegue la selección. Vaya bien. Así es, mucha buena energía para nuestros seleccionados. Y bueno, que esto también nos brinde alegría que tanta falta hace al mundo entero. Y con esta musiquita, por supuesto, ya Alfaro. Muchos quieren saber qué ha pasado. Alfaro tiene, nuestro técnico, la selección lista y completa y esperamos, ¿sabe qué? Gran partido. Así es, así que toda la buena vibra para que los chicos entreguen todo en la cancha y traigan ese triunfo. Vamos a ver qué dice Diario El Comercio en su edición impresa del día de hoy. Títulos realmente importantes. La comuna no se deja vencer. En 8 días se cumplirán 2 meses del aluvión. ISA llega a la asamblea con más exigencias. La CONAIE reactivó marchas que fueron contenidas por la pandemia y su presidente Lenín Asís arribó con una ley para el agua y con más pedidos para bloquear al gobierno. El examen Transformar se rinde hoy en 4 jornadas. Estos son los títulos más interesantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa, circulando ya en todo el país. De inmediato vamos con las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, descartó la muerte cruzada y solicitó a la Asamblea Nacional estar a la altura de la historia y dar paso al proyecto de ley de inversiones. Y el primer mandatario también dio detalles sobre el veto de la ley de aborto por violación, que lo motivó a sancionar el texto. Enseguida lo vamos a contar. No es un tema que el gobierno lo está considerando. El gobierno nacional no tiene en mente una muerte cruzada. Así lo confirmó el presidente de la República, quien exhortó a la Asamblea Nacional a tratar de manera prioritaria la ley de inversiones. Ojalá que la Asamblea Nacional comprenda la coyuntura y esté a la altura de lo que exigen los ciudadanos. El primer mandatario también se refirió al veto de la ley del aborto por violación y señaló que su propuesta busca reglamentar la decisión constitucional. Hemos puesto orden en el caos que construyó la Asamblea Nacional al excederse de las facultades que le entregó la Corte Constitucional. Sobre el informe enviado por la CIDH en torno a la crisis carcelaria, Guillermo Lasso enfatizó que su gobierno está trabajando para evitar nuevos motines. Todavía necesitamos de la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes en lugares estratégicos están ubicados para tener una capacidad de reacción de 5 minutos si se presentase, Dios no quiera, otro amotinamiento en las cárceles. Según el presidente, la guerra entre Rusia y Ucrania es un tema de preocupación para la economía nacional. Nos va a golpear también la inflación internacional, por lo tanto tenemos que tomar medidas para mitigar los riesgos de esta injusta guerra. Con respecto a los incidentes registrados en la marcha del 8 de marzo, el primer mandatario respaldó el accionar de la policía. Y me parece que ahí hay un exceso de sensibilidad cuando la policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a los riesgos. El Ejecutivo indicó que en mayo se analizará la situación epidemiológica y se definirá si aún es necesario usar mascarilla en el Ecuador. Informó Álvaro Terán. 48 horas es el plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo Económico acoja las observaciones a la ley de inversiones. Esto debido a que el próximo jueves el Pleno de la Asamblea votará o archivará esta ley. Hasta el momento no existen los votos para apoyar la normativa. El Pleno de la Asamblea Nacional cumplió con el segundo debate de la Ley de Inversiones. Ahora la votación será el jueves. Esta legislatura tiene hasta el 24 de marzo para aprobar, modificar o negar el proyecto de ley. Desde la Comisión de Desarrollo Económico se hacen todos los esfuerzos para aprobar la norma. Pues hay descontentos de parte de UNES, descontentos de parte de Pachacútec, cierto descontento de parte de la izquierda democrática y hay que hablar, tratar de hacer lo mejor posible como asamblea para sacar adelante esta ley. Nosotros ponemos a disposición durante estas 48 horas a todos los equipos técnicos que requieran de los 3 ministerios que tienen que ver con este proyecto de ley para que revisemos cada uno de los asuntos.
Ninguna posibilidad está cerrada porque nosotros estamos abiertos a que la ley de inversiones sea una ley para los ecuatorianos. Hasta la fecha, la ley no cuenta con el respaldo de varias bancadas. La bancada correísta, la mayor fuerza política, votará por el archivo. Nuestra posición ha sido clara en negar este proyecto de ley, no va a cambiar. Pachacutic, por su parte, pide que se elimine el libro 1, que trata sobre las alianzas público-privadas. Es innegociable el tema del libro 1. Es que no hay decisión de no acoger los aportes que haremos Pachacutic, ya sabrán el resultado. Este pedido sería imposible. Una observación no es eliminar la mitad de una ley. Eso es simplemente ya solicitar el archivo. Pero igual vamos a tener conversaciones con ellos las próximas 48 horas. Izquierda Democrática también se ratifica en su postura de negar la ley y optar por el archivo. Tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional y empujar que se venzan los plazos y que al final sea una tomadura de pelo. De manera que nos hemos reunido y mantenemos la posición que se manifestó públicamente en la mañana. Es decir, nosotros no apoyamos esta ley de inversiones. El panorama para el gobierno de Guillermo Lasso se pinta complejo, pues fue el Ejecutivo el que propuso esta ley, informó Valeria Navarro. Y existe una pugna por la ley de aguas por parte del gobierno. Niega que quiera privatizar este recurso hídrico. El tema que alerta al dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, desde el Ejecutivo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas se elaboran proyectos de ley. Le contamos. La CONAIE encabezó la movilización que llegó hasta la Asamblea Nacional para entregar al Legislativo los mandatos con los cuales elaborar la ley de aguas. Primero, el agua no puede ser privatizada. Segundo, no puede cambiar el orden de prelación. Consumo humano, abrevadero de animales, soberanía alimentaria, caudal ecológico. Aquí no puedes revertir, en este caso, para garantizar agua para las grandes transnacionales mineras. Su dirigente, Leonidas Issa, fue recibido en su mayoría por los asambleístas autodeclarados rebeldes de Pachacutic. A diferencia de otros representantes gremiales, para la llegada de Leonidas Issa se habilitó la entrada frontal de la asamblea. Allí rechazó la ley de inversiones que se debate en el Parlamento. En la ley de inversiones manifiesta que todos los sectores estratégicos del Ecuador puede ser delegada. Esa es una forma de privatización. Por lo tanto, no pueden esconderse. Un tema tan sensible como es el tema del agua no puede esconderse en procesos de inversión como han pretendido el día de hoy. Algo que el presidente Guillermo Lasso desde Cotopaxi lo negó. Este gobierno respetará la Constitución y no permitirá la privatización del agua. Que nadie pretenda abanderar causas falsas, inexistentes. Dos proyectos de ley de agua se anuncian a presentar. Uno que aún está en elaboración por parte de la CONAIE y otro por parte del gobierno, mismo que indicó que estaría listo para finales de año. Nosotros no estamos de acuerdo que la Corte haya dicho que sea solo el señor presidente de la República el que puede elaborar un proyecto de ley y le dan un plazo de 1 año para que entregue el proyecto de ley. En primer lugar, reconozco el derecho democrático que tiene todo ciudadano del Ecuador de asistir a la Asamblea Nacional y presentar un proyecto de ley que él considere conveniente. Esto debido a que el pasado 12 de enero la Corte Constitucional determinara que la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento son inconstitucionales, informó Valeria Navarro. Y al parecer el gobierno nacional quiere poner a prueba al legislativo, solicitándose de la amnistía a miembros de la fuerza pública procesados por las protestas del 2019. Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, habla de equiparación tras las cuestionadas amnistías otorgadas en días pasados. Pese a las críticas por las amnistías otorgadas en la Asamblea Nacional por supuestas irregularidades, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, va por más, con un nuevo paquete, como lo sustenta Leonidas Issa. Sobre las 268 amnistías, apenas 60 personas son de levantamiento de octubre de 2019. Las nuevas amnistías que la CONAIE va a impulsar no es vinculado al levantamiento de octubre, sino los problemas de defensa territorial, de problemas por la aplicación de los derechos colectivos. Pero el sector indígena no sería el único. El gobierno nacional tiene previsto enviar al legislativo una lista con los nombres de miembros de la fuerza pública judicializados por las violentas protestas del 2019.
es un acto de elemental equiparación, porque resulta insólito que se termine olvidándose de las infracciones de unos que han atentado contra la seguridad del Estado, contra el patrimonio privado, público, y que en cambio se dejen la indefensión a quienes lo que han hecho es cumplir con su deber de preservar el orden. De no encontrar esa igualdad de la que habla Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, el régimen se jugaría otra carta. Y reiteradamente el presidente Lasso ha manifestado que en el propósito de respaldar a la fuerza pública, él tiene la predisposición para proceder en el ejercicio de esa facultad de indulto, que claro, es factible de implementarla cuando existe una sentencia condenatoria. Con esto por el momento pasaría a segundo plano el presentar alguna acción legal para dejar sin efecto las 268 amnistías. También se encuentra en estudio esa temática, sin perjuicio que otros ciudadanos han planteado acciones ante la Corte Constitucional. A ver cómo actúan hoy los asambleístas con las posibles amnistías a la fuerza pública, informó Héctor Romero. Y el correísmo, amigos, insistirá en su estrategia para llevar a juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tema que recibe críticas por parte de algunos asambleístas. La estrategia de la bancada correísta de sacar los juicios políticos que existen en la Asamblea Nacional para ir ahora por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es cuestionada. Preocupante, porque si se presentó un juicio político es porque al menos creían el proponente que existen fundamentos para el mismo, o sea, incumplimiento de funciones. Es una argucia, evidentemente, aquí hay una pelea de compadres. Están en la disputa del Consejo de Participación Ciudadana. El pasado lunes, la Comisión de Fiscalización no pudo abocar a conocimiento el juicio político contra el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, pues las firmas que sustentaban este proceso fueron retiradas. El caso pasó a manos del Pleno, pero el correísmo ve esto como una opción para seguir su plan. Pero esto deja la puerta abierta, tal como lo hemos mencionado, para que la bancada de UNES retire los juicios políticos que tenemos pendientes, que es el del Consejo Nacional de la Judicatura, y podamos tratar prontamente el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quienes aseguran que no se prestarán para el juego de los correístas es Pachacutic, pues ellos tienen presentado un juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. De mi parte, yo no voy a retirar, sigue en marcha. Informó Valeria Navarro. Y el Estado tomará todas las medidas necesarias para defender el interés público, así lo indicó el presidente Guillermo Lasso tras la demanda millonaria que interpusieron los hermanos Isaías, exdueños de Filambanco y vinculados con el feriado bancario. Piden $2.000 millones como resarcimiento por las incautaciones de sus bienes. Tras 14 años, los exdueños de Filambanco, los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, demandaron a 3 instituciones del Estado ecuatoriano por al menos $2.000 millones, donde consta el Banco Central, la Superintendencia de Bancos e Inmobiliar. Esto como medida de reparación tras las incautaciones. Tuve una comunicación telefónica con el Procurador General del Estado, a quien le he solicitado que como abogado del Estado tome todas las medidas necesarias para defender el interés público. Los hermanos Isaías inicialmente fueron sentenciados a 8 años de cárcel por el feriado bancario que dejó a miles de depositantes sin sus dineros. Sin embargo, fueron declarados inocentes. Esta demanda ya está en el contencioso administrativo. Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, cuestiona la acción legal, pues dice que los Isaías aún tienen deudas pendientes. Y ellos le deben al Estado de 3 a 5 mil millones de dólares en cuentas mal hechas que hasta ahora no están. De ahí vienen la cantidad de negocios, los negocios mal habidos. Prestarse a sí mismos, a sus compañías que se llamaban vinculadas, el dinero de los depositantes a cero interés. Por su parte, Rafael Ollarte, constitucionalista, indica que cuando estos procesos no son llevados bien, ocurren situaciones como estas. En el proceso de incautación, los hermanos Isaías no ejercieron el derecho a la defensa. Es decir, simplemente se procedió a una incautación directa sin realizar un procedimiento administrativo previo. Es la primera cosa que observa el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y la segunda cosa que observa, que es terrible,
es el hecho de haber cerrado la impugnación, la posibilidad de impugnación en sede judicial de esas decisiones. Pero ¿es factible o no el derecho de repetición? Tanto la Constitución del 98 como la Constitución 2008 ordenan, no aconsejan ni recomiendan, ordenan que cada vez que el Estado tiene que resarcir daños a una persona que ha sido afectada por decisiones violatorias de derechos fundamentales, cuando el Estado está obligado a indemnizar por esas razones, tiene que repetir lo pagado en contra de los que originaron esos actos. Por su lado, Óscar Ayerbe, representante de los perjudicados de Filambanco, sostiene que esto solo le causaría más perjuicio al país. Porque ahora ya no son los perjudicados los que cuando quiebra Filambanco, 750,000 acreedores fuimos afectados. Hoy el país entero, toda la nación es afectada. A los hermanos Isaías Dazum, la justicia ecuatoriana determinó el año pasado que no cometieron el delito de peculado. Tratamos de conversar con su defensa, pero estamos a la espera de una respuesta. Informó Marilyn Caramillo. Y mayor participación de las mujeres y jóvenes como cabezas de lista. Es lo que se plantea por parte del Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones, conjuntamente con organismos internacionales y con las Naciones Unidas y la Unión Europea. Se impulsa la campaña Sin ti no hay democracia. Aproximadamente un año que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a sus autoridades seccionales. El Consejo Nacional Electoral CNE apuesta a fortalecer la participación de las mujeres y jóvenes en los procesos electorales en un 30% y 25% respectivamente. Que para las elecciones del 2025 presidenciales este número haya llegado a la paridad total, que significa 50% de hombres, 50% de mujeres como cabezas de lista. Se destaca que fueron necesarias reformas al Código de la Democracia. En los comicios del 2019, de los 223 candidatos a la prefectura, solo 17% fueron mujeres y solo 4 de ellas fueron electas. El panorama no varió en autoridades municipales. El 14% de los candidatos fueron mujeres y el 8% hoy en día son alcaldesas. Con el lema Sin ti no hay democracia, el máximo organismo electoral, con el apoyo de ONU Mujeres, Unión Europea, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Corporación Líderes para Gobernar y las embajadas de Suiza y España en Ecuador, se proponen cambiar esa realidad. Queremos aprovechar antes de que empiece ya las primarias para que las organizaciones políticas estén informadas, estén preparadas y puedan cumplir con este mandato legal. De la mano se trabajará en la violencia política. Un estudio de ONU Mujeres efectuado en la Unión Interparlamentaria, que incluye América Latina, da cuenta que el 82% de parlamentarias encuestadas habían sufrido violencia psicológica. Más del 66% recibieron insultos sexistas, 44% amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro y un 20% víctimas de acoso sexual y violencia física. La participación de las mujeres es importantísimo, es fundamental para la democracia. Generar condiciones que les den seguridad, que se sientan acompañados institucionalmente para el cumplimiento de sus funciones una vez que ya han sido electos. Es una satisfacción poder participar en la política de nuestro país, poder influir también en los cambios que pueda tener esto. Así el ambiente electoral ya se siente, informó Héctor Romero. De ir a una pausa, pero más adelante les contaremos que... Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. El fallecimiento del líder de los Lobos habría desatado una ola de violencia en el cantón Machala, provincia del Oro. 3 muertes se registraron este martes. Los habitantes vivieron momentos de terror. Hubo incursión en una vivienda, persecución, disparos y la quema de un vehículo utilizado por los sicarios. Transcurrían cerca de las 10 de la mañana de este martes 22 de marzo cuando al interior de esta vivienda ubicada en el barrio Bolívar fue asesinado el ciudadano Moisés Elías Rosero Micolta, de 25 años, quien fue sorprendido por 4 sujetos quienes se movilizaban en una camioneta. Bueno, se levantaron aproximadamente 11 indicios balísticos, hay indicios de 9 milímetros y
y hay indicios, algunos balísticos de fusil. Según la autoridad, Micolta, conocido con el alias La Moisa, era el líder de la organización delictiva Los Lobos, rival de los choneros quienes presuntamente perpetraron el crimen. Horas después, el vehículo que utilizaron para ejecutar la muerte fue quemado y abandonado en una calle del barrio Amazonas. Tiene antecedentes penales, es una persona muy conocida en el mundo delictivo, especialmente en el sector, en la parroquia de Puerto Bolívar. 4 horas más tarde se registraba la segunda muerte violenta en la avenida Bolívar Madero Vargas, donde sujetos a bordo de una moto persiguieron por varias cuadras a Joao Gerardo Vélez Quiñones, quien se movilizaba junto a otro ciudadano en otra moto, y a la altura del colegio Simón Bolívar cae impactado por ráfagas de disparos. Disparan y uno de ellos cae al piso herido. El otro ciudadano que le venía acompañando sale en precipitada carrera protegiendo su vida. Aquí no lo tenemos identificado aún. En la revisión ocular, el personal de criminalística halló una alimentadora con munición que portaba el fallecido en el bolsillo del pantalón. 2 horas después se reportaba el tercer asesinato bajo la misma modalidad de sicariato en el barrio Eloy Ayora. La víctima fue identificada como Juan Alfonso Vivero Aguirre. Sabemos que el ciudadano lo habían estado llamando insistentemente que venga acá a la parroquia. No sabemos a qué venía a hacer, lo que indica la familia. Todas las muertes se dieron en la parroquia Puerto Bolívar. Todos los disparados se registran antecedentes penales por delitos como extorsión, robo, asociación ilícita y tenencia de armas de fuego. Las autoridades están en alerta ya que presumen que la muerte del líder de los Lobos habría desatado esta ola de violencia en la parroquia porteña. Informó Richard Ceballos. Y en la misma línea, 2 antisociales fueron capturados por los agentes de la Policía Nacional en medio de una persecución. La detención se dio luego de que los implicados ejecutaran un asalto. Esto sucedió en el suburbio guayaquileño. Corrían sobre la motocicleta intentando escapar de la acción por parte de los uniformados. Debido a la calzada mojada, los implicados resbalaron y eso fue aprovechado por los policías y los capturaron. Donde pierden estabilidad y procede a la detención los señores funcionarios policiales del GOM, teniendo como evidencia a las 2 personas detenidas, una motocicleta, un arma de fuego y las pertenencias de la víctima en este caso. Previamente ellos fueron vistos participando de un robo en contra de un transeúnte, delito de oportunidad que ya era parte de su día a día en ese sector del suburbio. En la calle 25 se produce un robo a una persona, 2 ciudadanos en una motocicleta bajan, amedrentan con un arma de fuego a una ciudadana y le sustraen sus pertenencias. Fue así como se generó la persecución que terminó en las calles 31 y Maracaibo. Ahora los implicados deben enfrentar el proceso ante la autoridad competente. Pero además se debe analizar si ya existen denuncias en su contra, ya que varias personas habrían reportado a desconocidos con las mismas características. Por eso se realiza la oportuna intervención policial, dándoles persecución y alcance a los ciudadanos. Informó José Morales. Y un hombre fue asesinado con 2 disparos en la cabeza. La víctima no registraba antecedentes penales y tenía un negocio de aluminio y vidrio. Por su parte, la policía detuvo a un sospechoso. El hecho ocurrió en Milagro. Estaba en su negocio de aluminio y vidrio ubicado en Milagro, provincia de Guayas, cuando llegó un desconocido para atacarlo. Se trata de Jorge B., más conocido como Pochi, de 25 años. Según la policía, no registra antecedentes penales. Su victimario ingresó al local y lo asesinó disparándole en la cabeza. 2 indicios balísticos al momento. Lo que se conoce que estaba el ciudadano con su padre realizando los trabajos y ahí se comete el hecho. Tras investigar el caso, horas después del hecho, la policía dio con el paradero de un hombre quien es el principal sospechoso de haber disparado contra el ahora occiso. Ubicar a esta persona en el sector de Voluntad de Dios 1, en el interior de un domicilio. Realizaron un allanamiento en la vivienda. Allí encontraron prendas de vestir con las mismas características de las que el sicario habría utilizado cuando ejecutó el crimen. Informó Celeste Dueñas.
Miembros de la policía evitaron que un ciudadano se lanzara desde un puente peatonal allá en Portoviejo, en la capital de la provincia de Manabí. El hombre se encontraba en estado etílico y presentaba supuestos problemas sentimentales. Veamos. Señores, se va a lanzar un man, mira. Para él eran los últimos segundos de su vida, pero para la Policía Nacional era el momento de salvarlo y evitar así un suicidio. Optaron por procedimientos adecuados y urgentes. Bloquearon el paso de los vehículos en la avenida Universitaria y el paso de personas en el puente peatonal La Rotonda, en Portoviejo, provincia de Manabí, donde procedieron a ejecutar acciones arriesgadas y neutralizaron al ciudadano. Cuidado, ñaño, tranquilo. Al acercarme al caballero, le había preguntado qué es lo que le pasa, en qué situación se encuentra, qué es lo que quiere hacer, que piensa lo que va a hacer, que va a causar un daño a la familia, que va a causar dolor a la familia. No lo suelto. Bajémoslo. Lo retiraron llorando, tenía gorra y una mochila. Decía que pretendía hacerlo por problemas sentimentales. En aquel sitio también encontraron una botella con licor. Se pudo acudir al lugar, el grupo de apoyo motorizado, varias unidades de patrulleros. Una vez que el caballero ya se encontraba a salvo, pude sentirme aliviado, bastante tranquilo al ver lo que hubiera podido pasar, que no fue así. Al final hablaron con él y fue llevado a sus familiares, que indicaron que es la primera vez que intenta matarse y se les recomendó que sea sometido a tratamientos psicológicos, en una historia que tuvo un final feliz, con acciones heroicas que evitaron un suicidio, informó Charlie Pisa. Y el ajuste de cuentas entre bandas alcanza a los adolescentes infractores. Entre el primer trimestre del 2021 y el presente año, los asesinatos se han duplicado. Según el Consejo de la Judicatura, en el último año se abrieron 662 procesos por distintas causas, la mayoría por robo, tenencia ilegal de armas y sustancias estupefacientes. Y a continuación les vamos a tener un informe al respecto. La ola criminal no da tregua y lo que es más grave, han empezado a matar a los adolescentes. La víctima tenía 16 años de edad. Se trata de Denis Balseca, de 17 años, quien recibió 3 impactos de proyectil de arma de fuego. Fue perpetrado el hecho violento en contra de aquel adolescente identificado como Steven Leandro. Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, en el último año la cifra se duplicó. Entre enero y febrero de 2021 hubo 6 asesinatos. En el mismo periodo de 2022, 14. Además, establecemos grupos etarios y en los cuales vemos que en el rango de 20 a 34 años es donde que más muertes violentas se han registrado acá en nuestra jurisdicción. No es un secreto que las organizaciones enfilan a los adolescentes por su tratamiento excepcional ante el Código de la Niñez. Apunta por ello que cuando cumplen la mayoría de edad tienen otro estatus o se dedicarían a otras actividades. No, porque también dentro de los roles que han cumplido se han destacado, por decirlo así, ilícitamente. En la DINAPEN, sin embargo, precisan que según su información, no todas las muertes están asociadas. Muchos de ellos han sido víctimas colaterales que han tenido la mala suerte de estar adolescentes o niños en alrededor o justamente en el momento del ataque de estas mafias. En 2021 se abrieron 916 procesos y en lo que va del presente año hay 120 investigaciones. 39 adolescentes cumplen medidas cautelares de distinta naturaleza. Están ya cumpliendo un proceso judicial y a su vez ellos están cumpliendo una medida socioeducativa mientras se realicen las investigaciones y las indagaciones correspondientes. Dentro de estos 39 tenemos a un adolescente que está cumpliendo con lo que es la medida socioeducativa del internamiento en el Centro de Adolescentes Infractores. Según el Consejo de la Judicatura, entre enero de 2021 y el presente año se han presentado 662 procesos por adolescentes infractores, la mayoría por delitos como asaltos, tenencia ilegal de armas y sustancias estupefacientes, todos con una génesis que no es nueva. Desde muy jóvenes están caminando por un mundo de violencia. El joven, el adolescente, en primer lugar es
víctima de la sociedad, víctima de la poca educación y víctima también de los círculos de la mafia. Una población sensible y bajo permanente amenaza que afirman desde la Judicatura y DINAPEN. Más que el endurecimiento de penas, demanda opciones para no hundirse más en la arena movediza de las drogas y bandas. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Y al retornar, la próxima semana iniciaría la entrega de medicamentos de la Red de Salud Pública a través de farmacias particulares, según la ministra de Salud, Jimena Garzón. Con esto y más, ya retornamos. Gracias por acompañarnos. La próxima semana iniciaría la entrega de medicamentos de la Red de Salud Pública. Esto lo van a hacer a través de farmacias particulares, dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón. En la primera fase se comprarán 30 ítems de fármacos y trabajan ya en el enlace de las historias clínicas. En teoría, tras la consulta en cualquier hospital, el paciente o su familiar deberá acercarse con su cédula a una farmacia particular. Y listo. La ministra confirmó que esto empieza cuando termine marzo. Una invitación para que las farmacias puedan adherirse a un convenio. Entonces hemos creado esta receta electrónica para que pueda empatar con estos sistemas de historia clínica electrónica del Ministerio de Salud Pública y también con el AS400 del IES. El CERCOF determinará el techo de los precios. Son 320 ítems de medicinas para consulta externa. Otros fármacos seguirán siendo adquiridos por subasta inversa, por medio del catálogo electrónico. Por su parte, el gremio de las farmacéuticas han manifestado sus preocupaciones en torno a la garantía de los pagos. Plantean la constitución de un fideicomiso e incluso que no existan intermediarios. Proveedores que estamos impagos por un largo periodo de tiempo. ¿Qué sucedería? No queremos que esto fracase. Si no se paga, en algún momento habrá un momento donde nosotros dejaremos de desabastecer. Y no hemos sido convocados. Tampoco, y tenemos muchas dudas que hasta el día de hoy han sido respondidas. Nos han dicho que es a través de una farmacia. ¿Cuáles farmacias son? No lo sabemos. Yo no pienso que sea necesario definitivamente un fideicomiso porque déficit presupuestario no tenemos. Nosotros adquiriremos directamente a las farmacéuticas sin necesidad de pasar a través de los distribuidores. El MSP adquirió 54 millones de dosis de 149 ítems. Según la ministra, lograron un 80% de abastecimiento en más del 70% de los 135 hospitales del país. Informó Jorge Escobar. El ECU 911 junto a otras entidades de gobierno suscribieron el protocolo para atención de emergencias relacionadas a personas con discapacidad. En la siguiente nota se detalla cuáles serán los lineamientos para que los operadores brinden una respuesta oportuna a este grupo prioritario. Es un protocolo que fue firmado en conjunto por 3 entidades. Se trata del ECU 911, la Secretaría Técnica del CONADIS y el Ministerio de Salud Pública, con un solo objetivo: establecer lineamientos específicos para la recepción de alertas de emergencias relacionadas con personas con discapacidad. Pero este protocolo específico nos exige y nos enfrenta grandes desafíos. Promover la equidad en materia de salud para las personas con discapacidad en Ecuador, mejorar los mecanismos inclusivos de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el fortalecimiento de la recolección de datos estadísticos y evidencia sobre la discapacidad. Tatiana Escobar es la secretaria técnica del CONADIS y ella detalla que los operadores del ECU 911 contarán con lineamientos específicos que les orientarán para saber cómo actuar ante cada escenario y emergencia que la persona con discapacidad esté atravesando. Ya que al identificar que se trata de una persona con discapacidad, ellos contarán con lineamientos específicos que les orientarán cómo actuar, dependiendo los distintos escenarios que se presenten en la llamada, acorde a los diferentes tipos de discapacidad. Según las autoridades, desde el 2019 hasta la fecha, han coordinado la atención de cerca de 30.000 emergencias vinculadas a personas con discapacidad. Es un primer paso para poder mejorar el acceso a los servicios de emergencia, no solo para las personas con discapacidad, sino también para sus familias.
es muy buena porque a veces nos hemos sentido un poco con temor o con miedo que no vamos a ser visualizadas en el caso de terremotos o algún aluvión, algún desastre. Recuerde que los evaluadores del ECU 911 están en derecho de verificar si la llamada está vinculada o no a una persona con discapacidad, informó Ismenia Solórzano. Y el fin de las restricciones de los aforos en el país y el anuncio de la posible eliminación del uso de mascarilla preocupa al gremio de médicos de la provincia de Guayas. Ellos piden a la población no relajarse. Desde el pasado viernes se eliminaron las restricciones de aforo. Todos los restaurantes y centros comerciales pueden estar al 100% de su capacidad como parte de la reactivación económica y debido a la disminución de contagios de COVID-19 en el país. El uso de la mascarilla y la aplicación de medidas de bioseguridad se mantienen por precaución. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Esto preocupa al Colegio de Médicos del Guayas. Estamos en contra de que se haya hecho un anuncio prematuro. Basta conocer lo que está sucediendo en otras latitudes, en la China, Corea, Austria, Hong Kong, en donde prácticamente están volviendo a ser retomadas medidas de confinamiento ante el repunte, rebrote de ciertas variantes. Y a pesar de que el 85% de ecuatorianos están vacunados con 2 dosis, en el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, donde se identificaron los primeros 5 casos de la subvariante BA2, su director explica que la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado el fin de la pandemia. Hasta que la OMS pare la pandemia y diga no tenemos más pandemia, que no significa que el virus sea estacional y localizado. Puede ser que Guayaquil tenga entonces COVID para siempre durante los meses de invierno, y Quito sea durante el verano, y Roma y Europa sea durante el invierno. Todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo, pero la mascarilla debe ser parte nuestra durante los próximos 2 años. Insisten en la necesidad del autocuidado para evitar nuevos contagios, informó Roselena Vascones. Y al retornar, vamos a hablar de fútbol, ya que hoy miércoles comienza a sentir el calor y la afición comienza a hablar mucho del partido de mañana. Jueves tendremos fútbol, eliminatorias y claro, la atención de Ecuador está puesta justamente sobre el técnico Alfaro. Él habló sobre ya las ausencias de Ecuador para enfrentar a Paraguay en esta fecha 17 de las eliminatorias. Sin embargo, el argentino resaltó que él planteará un equipo que saldrá a ganar. Veamos. El técnico Gustavo Alfaro ya tiene equipo completo y este martes trabajó con la mayoría del plantel. Entre los que no practicaron en la mañana fueron Egner Valencia y Piero Hincapié. Tuvieron descanso. Alfaro espera que Romario Ibarra esté al 100% para poder contar con él este jueves. Pero eso nos pone en un signo de interrogación a cuál es su rendimiento físico, cuál es su respuesta física, porque honestamente lo que necesito son 11 jugadores que estén al 100% de sus posibilidades, porque lo que nos vamos a jugar es nada más ni nada menos que la clasificación mundial, y ahí es donde tenemos que tratar de poner a los jugadores que en mejores condiciones estén. La Tri realizó trabajos a doble jornada, previo a viajar este miércoles a Ciudad del Este. La Tri buscará hacer oficial frente a Paraguay la clasificación a Qatar. Uno de los que está entre algodones es Jeremy Sarmiento. Jeremy Sarmiento no está para jugar los 90 minutos, está para jugar 45 minutos, porque la verdad que nos hubiese venido muy bien que Brighton pueda utilizarlo a Jeremy en ese partido que tuvo con Tottenham, que no tuvo minutos, lo mismo que Moisés, hubiesen jugado en el Sub-23 que jugaba el viernes para sumar 90 minutos más, y entonces estamos nosotros con ellos en ese proceso de recuperación de rendimiento físico. Si bien las estadísticas dicen que Paraguay y Ecuador nunca pudieron ganar de visitante en eliminatorias, se han enfrentado 17 ocasiones, 9 en Ecuador y 8 en Paraguay. La Tri ganó 7 en Ecuador, pero se dio un par de empates, y es ahí donde la albirroja supera en números a Ecuador. Ecuador buscará romper esto y ganar este jueves en tierras paraguayas, triunfo que además le daría la clasificación a Qatar, informó Antonio Reyes.
Bueno, y de cualquier manera los expertos dicen que Ecuador ya está en Qatar, han hecho todos los números, la numerología, pero claro, ganar debe ser la premisa. También la selección paraguaya, pese a estar eliminada, espera demostrar un juego competitivo. El estratega Guillermo Barros Schelotto aprovechará para poner jugadores que serán parte de su recambio con miras a la Copa América y también al Mundial del 26. Barros Schelotto, para enfrentar a Ecuador, tendrá un equipo combinado con experiencia y juventud. De esta forma, empezará el recambio que quiere para la albirroja. Reconoce el buen trabajo de Ecuador y el potencial que posee. Bueno, fundamentalmente es un equipo que viene muy bien, que con un punto va a estar en el Mundial y seguramente esa va a ser su intención, sumar para lograr su objetivo final, que es jugar el Mundial. Tiene futbolistas de calidad, tiene un técnico de mucha experiencia y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora, tácticamente o futbolísticamente, nosotros tenemos que ser un equipo fuerte, un equipo preparado. Ecuador está dentro de los mejores porque seguramente está muy cerca de ir al Mundial. Habrá que ver si lo define o no en ir al Mundial en estos 2 partidos que tiene. Pero es de los que están mejores en Sudamérica. Vamos a competir contra ellos. Sebastián Ferreira es uno de la nueva sangre albirroja para este nuevo proceso. Él y sus compañeros quieren demostrar toda su calidad en este encuentro para seguir tomados en cuenta. La motivación de estar en la selección siempre va a ser la misma. Yo creo que ahora hay muchas caras nuevas. Vamos a tratar de aprovechar esta oportunidad que tenemos para poder empezar de la mejor manera este nuevo ciclo que se viene. Informó Antonio Reyes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos ahora a hacer un recorrido por el mundo, qué es lo que está sucediendo. Miren ustedes, en Honduras detienen a un ecuatoriano de 18 años por presunta violación a 2 jóvenes universitarias. Según información preliminar, las propias estudiantes denunciaron el hecho. La Cancillería ecuatoriana se pronunció sobre este caso. Es un caso que ha causado conmoción a nivel internacional, al punto en que cientos de estudiantes en Honduras han salido con pancartas y gritos a rechazar un supuesto acto de abuso sexual al interior de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. El presunto implicado es un joven de 18 años de edad, quien aparentemente habría violado a 2 estudiantes de esta universidad. Según las autoridades, él ya está detenido, mientras que las presuntas víctimas fueron analizadas por médicos. Están siendo asistidas por profesionales de la salud de nuestro equipo de profesionales de psicología. Y lo que más causa conmoción en este país es que el caso se dio a conocer por un audio de una madre de familia. Un estudiante violó a 2 niñas, a 2 muchachas de ahí de primer año. Necesito que vaya y saque la noticia porque lo quieren dejar oculto. Yo tengo una niña ahí y si alguien se le atreve a tocar a mi hija, yo lo mato. Tras conocerse la noticia, la Embajada de Ecuador en Honduras emitió este comunicado en el que afirma que esta representación diplomática se mantiene en contacto permanente con las autoridades, en estricto cumplimiento de la legislación nacional de Honduras, así como de las convenciones internacionales para protección de las víctimas, garantizando los plenos derechos de estas. Además, desde la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, que alberga más de 1.200 estudiantes de 21 países, afirman que ayudan con las autoridades en las investigaciones para esclarecer estos hechos. Zamorano apoya a las autoridades del Ministerio Público en la investigación y motiva para que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible. Además, la portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, detalló que ya existe fecha para la primera audiencia del joven ecuatoriano. El juez ha dictado detención judicial y señaló la audiencia inicial para el próximo viernes 25 de marzo. El joven, identificado como Byron Z, es acusado de violación agravada y en caso de ser hallado culpable, enfrentaría una pena de 9 hasta 13 años de cárcel, informó Ismenia Solórzano. Y un ciudadano árabe atacó y mató a 4 personas con un cuchillo en la ciudad de Beersheba, en Israel. Tras cometer los crímenes, fue abatido por un grupo de ciudadanos que lo distrajeron para dispararle por la espalda. Las calles de la ciudad de Beersheba en Israel se llenaron de pánico el martes al observar que un sujeto con un cuchillo en mano amenazaba con atacar en cualquier momento. Este hombre, que fue captado en video, era un árabe israelí calificado como partidario de la organización terrorista ISIS.
La primera víctima de este sujeto fue una mujer que pereció brutalmente apuñalada en una gasolinera. Tras ello, el agresor se apoderó de un vehículo y en la huida rápida atropelló a un ciclista. Luego aceleró unos kilómetros más, volvió a salir del auto y en las afueras de un centro comercial atacó a una pareja que transitaba por el sitio. Tras cometer los ataques, un grupo de ciudadanos distrajo al homicida para que otro que se encontraba por su espalda lograra dispararle para abatirlo. El hombre, identificado como Mohamed Alap Ahmed, residía en la aldea de Ura y fue encarcelado en 2015 por haberse declarado abiertamente como partidario del Estado Islámico en la institución en la cual laboraba como profesor. El Servicio de Inteligencia Interior de Israel se encuentra investigando posibles causas del ataque, aunque presumen que se trató de un atentado debido al comentario de un portavoz islamista de Hamás, que alabó el acto calificándolo como heroico. Con realización de Paola Castillo, informó Marilyn Jaramillo. Una serie de destructivos tornados golpearon varias ciudades de Estados Unidos, causando la muerte de al menos una persona y dejando a miles de residentes sin hogares. Un enjambre de tornados golpeó a varias ciudades de Estados Unidos, dejando terror y muerte a su paso. New Orleans es una de las ciudades más afectadas. Allí un torbellino mató a una persona y destruyó miles de casas y carreteras. El paisaje era estremecedor. Postes de luz y techos volaban por los cielos, mientras millones de residentes corrían en busca de refugios. Las autoridades locales declararon la emergencia y solicitaron a la población mantenerse a buen recaudo, pues las tormentas continuarán. En Texas ocurrió algo similar. Un tornado de enormes proporciones tocó tierra y permaneció por varios minutos arrasando casas, autos, parques y escuelas. El gobernador del estado, en una rueda de prensa, indicó que milagrosamente no hay pérdidas de vidas ni heridos de gravedad. En Oklahoma el panorama era desalentador. El tornado que pasó por allí devastó extensas zonas residenciales, dejando a millones de habitantes sin electricidad. El gobierno de Joe Biden anunció que asistirá a los afectados por esta catástrofe natural. Informó Álvaro Terán. Y Cuba atraviesa una preocupante escasez de combustible. En La Habana y varias ciudades de la isla se observan interminables filas de conductores y ciudadanos quienes buscan comprar diésel y gasolina. ¿A qué se debe este desabastecimiento? Enseguida se lo contamos. Empujando sus vehículos o con canecas en mano, miles de cubanos buscan comprar combustible. Las interminables filas dan cuenta de un preocupante desabastecimiento de diésel y gasolina provocado por la baja producción de petróleo en Venezuela y el incremento del precio del crudo a nivel mundial. Creo que empezó desde el viernes, el sábado, que empezó la crisis. El sábado tuve que hacer una cola como de 3 horas y echar, y ahora vamos a ver cuánto será. El gobierno de la isla no ha dado explicaciones oficiales sobre la escasez. Sin embargo, se cree que esta tiene relación con la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha disparado el valor del petróleo. La situación parece que está un poquito mala con el combustible y en todos los servicentros no hay gasolina, por eso es que es la cola tan grande que hay aquí. Pero, no sé, con la situación mundial como está, pues nos sorprende, la verdad, no sé. Muchos cubanos afirman que esta situación no es nueva, pues constantemente atraviesan periodos de carestía. Oh, no es primera vez que pasa. Ya ha pasado en otras veces que se pierde la gasolina y hay que hacer las colas estas así. Se pierde casi el día entero en eso. La Habana y también la provincia de Matanzas anunciaron un racionamiento y muchos cubanos afirman que las gasolineras no venden más de 20 litros por persona. Informó Álvaro Terán.